habíamos quedado en este punto, donde yo les decía que a partir de acá, de este valor que lo llamo la tensión negativa, prima 2 veces, la corriente aumenta mucho, pero miren lo que pasa con la tensión negativa. La tensión negativa yo la voy aumentando y ya es como que la pastilla no da más, ya la corriente crece a valores muy altos y se destruye. Se destruye por un proceso, porque toma acá la corriente, no puede disipar la potencia, porque la corriente es muy alta, el diodo se rompe, se quema, y se quemó por polarización inversa en exceso. A esta zona generalmente no, a esta zona se la llama, la que voy a marcar acá, y que va para acá abajo, se la llama zona de avalancha. Y sí, es una avalancha. Es una avalancha de cargas, Agustín. Si quieren participar para hacer alguna acotación, no hay ningún problema, me dicen, yo interrumpo y ustedes pueden hacer su gráfico en pantalla, pero hacer gráficos no va, así, ¿no? Ok. Bien. A esa zona se la llama avalancha porque lo que ocurre es una avalancha. Está la acumulación de cargas positivas en esta zona y cargas negativas en esta zona de acá, que va a conducir porque se va a convertir en una masa conductora y se va a quemar. Esta zona que queda acá, que voy a marcar con amarillo, este codo, se lo llama zona de ruptura. Se la llama zona de ruptura. Y lo que tengo acá marcado, esto es corriente inversa. Después vamos a ver más adelante unos diodos que se fabrican especialmente y son unos diodos que trabajan en esta zona. Pero son diodos que se fabrican especialmente para trabajar en esa zona, aprovechando las cualidades esas que con pocas variaciones de corriente que hay acá, vean que a partir de este punto, hasta el punto de ruptura, yo tengo pocos valores de aumento de corriente, de tensión, pero se producen grandes aumentos de corriente. Si ustedes comparan esta línea acá, que marca la corriente desde donde termina la zona de ruptura hasta lo que teóricamente se destruiría el diodo, si comparan esta variación de corriente que hay entre estos dos puntos, y vean la diferencia que hay con la tensión inversa que hay acá. Prácticamente esta tensión inversa es constante. Y en la realidad se lo puede hacer así, que sea muy constante esa tensión y tengo grandes variaciones de corriente y fabrico un diodo especial, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama diodo Zener, capaz que lo vieron, lo escucharon de él, que sirven como un reguladorcito de voltaje. Bien, entonces, lo que yo representé acá, que quedó muy borrado, es la curva característica, muy manchado digo, es la curva característica del diodo.
no se olviden de que lo que está acá abajo es polarización inversa. Lo que yo dibujé acá lo que dibujé aquí en el tercer cuadrante, esto es polarización, pongo polarización inversa. Y el conjunto del gráfico con los 4 cuadrantes ahí dibujados me da lo que se llama la curva característica de un diodo. Y si a nosotros nos preguntan cuál es la curva característica del diodo, lo que vamos a dibujar es lo que tenemos acá en rojo, con su tensión umbral, y después la corriente de fuga que va a tener esta forma, hasta que la cortamos ahí, porque bueno, ya sabemos que ahí el diodo desapareció. Es un circuito abierto, se abre el diodo. Ni siquiera ya conduce ahí. Bueno, entonces, ¿hasta acá entendieron? ¿Hasta acá entendieron? Diodo, un poquito, no digo que, pero un poco entendieron diodo. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, se entendió. Entonces lo que podemos decir del diodo, podemos decir rápidamente del diodo, que es un elemento, podemos resumir, diodo, dispositivo semiconductor de juntura de material silicio, podemos poner tipo P, silicio es SI, es el y silicio, el símbolo del silicio, y silicio tipo N. Posee una tensión denominada umbral dentro de los valores entre los valores de 0,6 voltios a 0,7 voltios. Usualmente, prácticamente, para casos prácticos, se usa la tensión umbral de 0,7 voltios. Bien, salvo que nos digan en un ejemplo, en un ejercicio o un diodo diga que su tensión umbral es menor de 0,7. Nos dicen que es 0,65, bueno, tomaremos 0,65. Pero si hay alguien que toma 0,7, entre 0,75 y 0,7, como dije la última clase,
que tuvimos, en electrónica se aproxima mucho, porque a veces, si tengo una fuente de 100 voltios y el diodo tiene una tensión umbral de 0,7, prácticamente la voy a despreciar esos 0,7 voltios cuando voy a hacer las cuentas, ¿no? Bien, a ver, puse, es un conector y posee una resistencia interna. Una resistencia interna cuyo valor depende de su polarización. Polarización directa, resistencia interna, baja del orden de los ohms. Pueden ser cientos de ohms. Polarización inversa, resistencia interna del orden de los, podemos poner, megohms. Como para decir, no, que en inversa está prácticamente abierto el circuito. Hay una corriente de fuga, podemos poner, cuando el diodo está polarizado en inversa, hay presente una corriente de fuga, pongo entre paréntesis, en inversa, y si se aumenta el valor de la polarización inversa, se llega a la destrucción del diodo. El efecto de avalancha. Entonces, más o menos acá yo creo que hacemos una síntesis de diodo y podemos finalizar esta síntesis. Puede ser que falte algo, no sé qué les parece a ustedes, si está todo puesto ahí. Yo lo que le agregaría, a lo sumo, es la conexión para saber, ya que un resumen, cuándo es la polarización directa. Y le pongo acá polarización directa. Que quede bien claro esto. Acá tengo ánodo y tengo cátodo. Y después, acá abajo dibujamos polarización inversa. Esto que está acá, recuerden siempre que es una resistencia. Esta que está acá es una resistencia para limitar la corriente, ¿no? Porque si no parecería ser
de que es un cortocircuito, la fuente está en un cortocircuito con el diodo, ¿no? Resistencia para limitar la corriente, es externa esta, R1, o R2, o R2, o R3, como quieran. Vamos a llamarlas R2, o RA, RB. La fuente. Ánodo, cátodo. Acá conduce, dibujo la corriente. Esto es polarización inversa. Y acá lo hago así, tenue. Esto que está acá es la corriente inversa. Como para sintetizar en un dibujo lo que tenemos, lo que escribimos ahí. Y después, por último, podemos agregar a este resumen la curva característica del diodo. La curva característica del diodo es la que tenemos acá arriba. Ya que está un poquito manchada, pero es todo lo que yo tengo acá. Entonces, ya más o menos, creo que le agrego acá polarización inversa, tenemos el cuadro del resumen del diodo. Sería como lo que vimos recién, lo que está ahí, un resumen del diodo, quedando. Conociendo la curva también podemos, conociendo todos los puntos de la curva y todo lo que pasa en la curva, en polarización directa y polarización inversa, podemos hablar sobre diodo, ¿no? Zona de avalancha, ruptura, corriente inversa, recta tangente a la curva que representa a la resistencia interna del diodo cuando circula una corriente por su circuito. Bueno,